Iniciamos un tema nuevo que tiene que ver con el comercio internacional. No sé si ya les estoy compartiendo pantalla, todavía no. A ver. Bueno, yo esperaría que ya estén visualizando la pantalla. ¿Correcto? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, muchas gracias por confirmar. Bueno, el tema de hoy hace referencia a la economía abierta, la globalización y los dilemas actuales de la economía mundial. En primera instancia vamos a ver, eh, bueno, las ventajas que tiene el comercio, eh, por qué se presenta este comercio, por qué es conveniente que tengamos comercio con otras naciones, cuál es la importancia que tiene esto y en qué se basa. ¿Por qué comerciamos? Pues tanto las personas como los países, pues sería ineficiente que cada uno de nosotros nos dedicáramos a elaborar todas las cosas que necesitamos. Por ejemplo, realizar nuestros cultivos, eh, para, para cubrir nuestra dieta alimenticia, elaborar nuestro vestuario y en general elaborar todos los insumos que utilizamos. Lo conveniente pues es como especializarnos en el campo o en la labor que nosotros sabemos desempeñar mejor. Por ejemplo, una persona que estudia física pues se especializa en ese campo, recibe una remuneración y a partir de ello, pues de ese sueldo que gana, compra sus bienes y servicios. Y de esta manera puede satisfacernos sus necesidades de una forma más eficiente y lograr productos de mejor calidad, a que si nosotros nos dedicáramos a fabricar, por ejemplo, nuestra propia ropa, tal vez no la hiciéramos con la calidad y los diseños que quisiéramos, o no pudiéramos cultivar todos los alimentos o los vegetales que nosotros necesitáramos en nuestra dieta básica. Entonces, siempre lo conveniente o lo deseable es que eh, aprovechemos la ventaja que tiene el vecino, por ejemplo, en su especialización. Si es un sastre, yo vendo mis servicios y aprovecho pues toda esa especialización y ese conocimiento que tiene mi vecino elaborando vestidos, o el señor, el zapatero, elaborando zapatos. Y del mismo modo, pues como yo observo a nivel personal esa ventaja que tiene de aprovecharme de la especialización que tiene otra persona, igualmente los países. O sea, a veces para algunos países es más barato producir un bien y servicio con respecto a otros. O sea, que tienen una ventaja, a veces tienen una ventaja absoluta, a veces tienen una ventaja comparativa. Entonces, para un país, lo conveniente es aprovechar esa ventaja, ¿no? Es como dónde tiene mayor productividad el país. Por ejemplo, si es en el caso de México, que tiene una ventaja por la presencia de yacimientos de petróleo, pues, y que tiene una trayectoria en inversión en el desarrollo de esta actividad, para ellos es conveniente, dada esa ventaja absoluta en la presencia de yacimientos. Con respecto a otro país, sacar petróleo para ellos es más fácil y más productivo que para otro país que a lo mejor no tiene yacimientos. Entonces, en ese caso, pues ese país lo que le corresponde es vender los productos en los que sí tiene ventaja y comprar con esas exportaciones, importar aquellos productos que no puede producir o que si los produjera
saldrían muy costosos. Entonces, el comercio nos conviene a todos, o sea, ya sea como personas o como desde el hogar o a nivel de país. Entonces, esta es una de las razones por las cuales pues es conveniente desarrollar el comercio. En esta clase y en la siguiente lo que vamos a desarrollar es estas preguntas, que es una ventaja absoluta, que es una ventaja comparativa. Pues la ventaja absoluta siempre se centra básicamente en el poder de producir a un costo menor con respecto a otro país o otra persona. Yo puedo tener una ventaja absoluta para producir determinado bien o servicio con respecto a otra persona. Por ejemplo, si vendo helados de mora con leche, y yo misma, si tengo mi vaca que me produce la leche y cultivo las moras, pues yo tengo una ventaja absoluta contra otra persona que venda helados de mora con leche, que a lo mejor no tiene cultivo de mora y tampoco tiene una vaca. Entonces mi ventaja es absoluta, porque yo puedo producir mis helados a un costo menor que lo que produciría otra persona. También están las ventajas comparativas. Es cuando mi costo oportunidad de producir un producto es menor que el de otra persona. Vamos a analizar el caso de la otra persona que, por ejemplo, también produce helados de mora y de leche. Probablemente esta persona, esa sea su única actividad y no tenga como otras actividades de relevancia similar. Sin embargo, la otra persona que tiene la vaca y que cultiva las moras, a lo mejor también es por ejemplo, un experto asesor de Naciones Unidas que por cada hora le pueden pagar, no sé, $300 la hora de asesoría. Entonces, el costo oportunidad de esta persona, que aunque tiene ventaja absoluta, eh, pero además en una hora que produce helados, el beneficio que va a obtener es bajo comparado con una hora de asesoría de Naciones Unidas. Entonces diríamos que la persona que no, aunque no tiene ventaja absoluta por no tener la vaca ni el cultivo de moras, sí tiene ventaja comparativa, porque el costo oportunidad de esa otra persona es muy bajo. Supongamos que la otra actividad que la persona realice sea, por ejemplo, barrer y trapear. Entonces, el costo oportunidad de esa persona de dedicarse a producir helados y la otra opción versus barrer y trapear, eh, el costo oportunidad es muy bajo, comparada con la persona que a pesar de que tiene la ventaja absoluta por tener una vaca y producir moras, la actividad alternativa que tiene es ser asesor de Naciones Unidas, donde le pagan muy bien. Entonces, tiene ventaja comparativa la señora que no cultiva moras ni tiene vaca. El costo oportunidad de ella es más bajo. Entonces, la ventaja comparativa se basa justo en eso. Aunque hay países y hay personas que tienen ventaja absoluta sobre la producción de un bien o servicio, debido al costo oportunidad, sigue siendo favorable que otro país o otra persona se dedique a esa actividad, aún teniendo ventaja absoluta y siendo más absolutamente más eficiente y con una mayor productividad. Pero debido a que tiene un costo oportunidad tan alto, pues el otro país o la otra persona tiene ventaja comparativa. Pero también vamos, bueno, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero esa es como la idea intuitiva. Dice cómo la ventaja comparativa genera ganancias del comercio internacional para ambas partes. Incluso aunque el otro país que produzca los bienes y los servicios tenga, eh, produzca las cosas un poquito más caras o le cueste más producir determinado producto, aún así el comercio le va a generar ganancias, tanto para el país que le va a comprar los productos como para el país que lo produce. Siempre el comercio
nos genera beneficios a ambas partes. A veces se cree que el país que exporta le va a causar un daño al país que importa, pero en realidad no es así. Porque probablemente cuando un país exporta un producto, los que argumentan o los que están en contra de ese comercio, argumentan que a lo mejor la gente se va a quedar desempleada en el país que está importando ese producto, que es mejor que lo produzcan los nacionales y recurren a las medidas proteccionistas. Bueno, más adelante lo vamos a ver por qué es conveniente el comercio, aún aunque el país tenga una ventaja absoluta y tenga ventaja comparativa, sigue siendo conveniente que se tengan relaciones comerciales. También veremos las fuentes de las ventajas comparativas y quién gana y quién pierde en el comercio internacional. Por supuesto que hay ganadores y perdedores. Eh, a lo mejor si empiezan aquí a importar de pronto azúcar más barata del Brasil, pues probablemente a los productores azucareros los perjudique un poco. Sin embargo, se generaría empleo en otras áreas. O sea, se podrían utilizar todos los recursos que se utilizan para la producción de un sector y ponerlos a trabajar en sectores que sean más rentables. O sea, lo que habría es como un traslado. Lógicamente hay un periodo donde es el proceso de transición y los procesos de transición pues siempre son costosos. Y ahí pues hay un segmento de la población que podría tener algunas pérdidas, pero luego la economía se recompone. Por ejemplo, cuando se inventó el computador con respecto a las máquinas de escribir, allí hubo un segmento que se vio afectado. Las mujeres que trabajaban tecleando máquinas de escribir y que no sabían computación. Entonces, este segmento de la población sí sufrió allí durante esa transición, pero se generaron nuevos empleos ya con la computadora y estos nuevos empleos, como se requería mano de obra más calificada, pues se beneficiaron a largo plazo con una mejor remuneración que las que ganaban las personas que solamente manejaban la máquina de escribir. Sí hay un periodo de transición que puede generar alguna pérdida, pero los beneficios que vienen a futuro son superiores al periodo de transición de pérdidas. Y también veremos cómo los aranceles y las cuotas de importación provocan ineficiencias y reducen el excedente total. ¿Y cuál es el papel desempeñado por los mercados, por el mercado de divisas y por el tipo de cambio? Yo creo que estos dos últimos puntos los trabajaremos en la siguiente clase. Bueno, voy a tratar de ir lo más rápido posible para avanzar, pero si no, pues tendríamos que la siguiente clase todavía la tenemos para avanzar en el tema. Bueno, Adam Smith fue de los primeros que se preocupó por el intercambio. Y él planteaba pues que un jefe de familia nunca debería preocuparse por producir todas las cosas que necesita. Porque tenía pues que aprovecharse de la sabiduría o de la especialización que tienen otros agentes económicos, como el sastre, no va a intentar elaborar sus zapatos, ni el zapatero intenta elaborar su propia ropa, sino que lo ideal es que se recurra al intercambio y de esta forma pues beneficiarse del comercio. Bueno, y el comercio nos genera eh, indudablemente muchas ganancias, ¿no? Desde el punto de vista de que nos satisface las preferencias y los gustos de los distintos individuos de una nación. O sea, entre más haya diversificación de gustos y de preferencias entre los ciudadanos, más beneficioso puede ser el comercio.
porque justo en eso radica pues uno de los grandes beneficios del comercio. Por otro lado, el comercio favorece la especialización y la división del trabajo. En la medida que exista comercio entre las naciones, un país se puede dedicar o especializarse en aquellas actividades que realiza mejor o aquellas en las que tiene mayor ventaja comparativa. En general, pues el comercio promueve el mejoramiento de la productividad y contribuye pues a la división del trabajo y a su especialización. Bueno, y esta pues es la foto de Amancio Ortega, pues es un multimillonario, él es especializado en el campo del área textil. Y pues es dueño de Bershka, Zara, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, de Amancio Ortega. Las tiendas, sí, el mae, ¿no? Ajá. Bueno, él es el dueño y en una de sus entrevistas un día decía pues que hasta sin ropa él era muy rico, refiriéndose a su gran fortuna, ¿no? Que supera los 73.100 millones de dólares y en algunas épocas pues ha superado la fortuna de Bill Gates y era una persona muy pobre que, que se dedicaba pues a la sastrería y comenzó desde muy abajo y pues hoy en día es una persona archimillonaria. Y pues se ha aprovechado, pues es como una evidencia de los beneficios del comercio, porque bueno, Zara pues es una transnacional, o sea, usted la puede encontrar en numerosos países, usted encuentra esta ropa y tiene un precio favorable, aunque a veces a uno le parezca que es cara, ¿no? Cuando uno la ve en Colombia o en Costa Rica o aquí en México, a uno tiene la percepción de que es muy cara, pero comparado con los estándares de Europa, pues es una ropa muy económica. De hecho, es de las más económicas que uno puede encontrar cuando visita boutiques, por ejemplo, en Barcelona. O sea, uno sabe que con el salario o la beca que uno tiene, a lo que más puede aspirar es a Zara, porque los demás pues son cosas demasiado costosas, de 2.500 euros, 3.000 euros, cosas que no son alcanzables para un estudiante. Bueno, y aquí otra de las virtudes del comercio, estoy ya refiriéndose más que todo al comercio virtual, es que nos permite satisfacer mejor las preferencias. eBay pues se ha encargado de hacer, como de asignarle valor a cosas que realmente no lo tenían. O sea, transformó bienes de consumo que eran de bajo costo o que incluso desconocidos y les asignó un valor alto en la medida que como que hizo que coincidieran compradores y vendedores. O sea, compradores interesados en productos a que a nadie más le interesaban. Y vendedores que lograron un producto que a lo mejor para ellos no tenía mayor, mayor valor. Es decir, que de alguna forma como que tomó bienes de un vendedor que los consideraba como chatarra y a lo mejor los tenía reciclados en un ático y encontró un comprador pues que quisiera comprar esos bienes y darles pagar un valor por estos bienes. Yo creo que en la mayor, hemos visto esto, por ejemplo, en el precio de la historia. Yo creo que alguno de ustedes debe haber visto este programa y pues yo personalmente me asombro a veces de los precios tan exagerados que tienen algunos productos y
y encuentran clientes, ¿no? O sea, que una moneda que se hizo hace muchísimos años, siglos, resulta que tiene un valor billonario, o una camisa que utilizó un expresidente de los Estados Unidos en un evento X, tiene un valor extraordinario, o, o simplemente un afiche de un cantante de tipo Elvis Presley o alguno de los tantos grupos que ha habido en la historia, que para uno de pronto no tendría tanto valor, especialmente si ni conoce el cantante. Sin embargo, eh, le asignan unos valores extremadamente altos desde mi perspectiva, ¿no? O lo mismo las armas muy antiguas y incluso oxidadas y bueno, que la gente las tenía por allá tiradas como chatarra. Un día se las encuentra y dice, a lo mejor esto tiene un valor y va allí al precio de la historia y va a este local y resulta que sí tenía un valor, llaman a un experto, lo valora, generalmente es un gente de museos y le asignan un valor elevado a varios productos, ¿no? Y bueno, y si uno se preguntara, pues uno nunca compraría una cosa de estas porque no la considera tan valiosa, pero los coleccionistas, pues que saben de este tipo de cosas y que tienen suficientes recursos para utilizarlos de ese modo, pues lo valoran. Entonces, eBay cumplió este tipo de función y yo creo que Amazon también ustedes han observado que últimamente vende libros de segunda mano, ¿no? Usted entra ya a Amazon, usted necesita un libro, entonces le dicen, aquí tenemos este libro de pasta dura, este de pasta blanda y este de segunda mano. Entonces le da la opción a usted de comprar alguno de esos tres productos. Antes pues Amazon no nos vendía productos de segunda mano, pero de alguna forma nos está conectando, le está dando ese valor, ese nuevo valor a ese producto que a lo mejor en tiempo pasado, pues la persona lo tiraría a la basura, pero él vuelve y lo reutiliza, ¿no? Que también es algo muy positivo para el medio ambiente. Entonces, esto permite que las personas intercambien bienes de acuerdo a quién los valora más o cómo usted valora ese producto o ese servicio. Y bueno, aquí básicamente lo que queremos hacer énfasis es en la especialización. Entonces, en la medida que nos especializamos de acuerdo a nuestras competencias y maximizamos esa productividad, es el historiador haciendo pues, aprendiendo o enseñándolo su campo o escribiendo artículos o libros, el, el químico pues desarrollando sus fórmulas, o sus nuevas creaciones, o el veterinario desarrollando nuevas actividades de aprendizaje para los animales. Entonces, cada uno, en la medida que nos especialicemos y vendamos esa mano de obra o ese servicio, pues entonces estamos desarrollando nuestras competencias y podemos vender un servicio en la economía. Entonces, y esto nos permite además consumir mediante el intercambio otros bienes y servicios para los cuales no tenemos destreza. Por ejemplo, bueno, esto se los indico más adelante. Bueno, los países y las personas pues tienden a especializarse en distintos bienes y servicios porque tratan de desarrollar ventajas en esos productos o en esos servicios con los cuales pueden producirlos a menor costo e incluso a mejor calidad que otros países. O sea, yo puedo ser mejor como economista y estar encerrada en mi casa sin necesidad de intercambiar los servicios. O ustedes pueden ser especialistas en su área eh, sin necesidad de realizar ningún intercambio, pero se vuelve dinámico en la medida que nosotros nos especializamos y ofrecemos esos servicios y los intercambiamos
Y también accedemos a mejores servicios en diferentes campos. Entonces no lo hacemos de forma estática. Entonces, hablamos de dos tipos de ventajas competitivas. Ventajas absolutas, o sea, aquella ventaja que consiste básicamente en poder producir un bien con costos menores. Esa es la ventaja absoluta. Y la ventaja comparativa consiste en poder producir ese bien con un menor costo oportunidad que cualquier otra persona. O sea, la ventaja relativa como que hace referencia al contexto en el que está desarrollando usted esa actividad. Y la ventaja absoluta es básicamente su productividad al máximo, pero que depende básicamente de su eficiencia. Por ejemplo, una pareja, vamos a analizar el caso de una pareja de esposos, se casan y ellos se distribuyen las labores del hogar. Por ejemplo, mi esposo sabe más un poco de labores de jardinería, tiene más habilidad para realizar la compra en el más por menos y tiene más habilidades como, por ejemplo, le gusta salir a sacar la mascota y disfruta de esa actividad. A lo mejor yo disfruto más en los quehaceres del hogar o cocinando. A lo mejor mi madre me enseñó un poco más de las actividades de la cocina, me especialicé en esa labor. Tengo habilidad para lavar los platos y a lo mejor organizar el refrigerador. Digamos que estas son como cada uno tiene sus habilidades. Y desde que uno se casa, pues como que la gente hace lo que más le gusta. A mí me gusta más la limpieza, entonces, y hago bien esa actividad porque así me enseñó la mamá. Entonces uno hace esas actividades. Sin embargo, si viene un hijo, aunque yo tenga habilidad para la limpieza y más habilidad que mi esposo para la limpieza y para la cocina, si nace un hijo, aunque yo tenga esa habilidad absoluta, o esa ventaja absoluta en términos con respecto a mi esposo, al nacer un bebé, esa división del trabajo que tenemos, la tenemos que modificar, porque ya mi costo de oportunidad va a ser más alto. O sea, ahora al nacer el bebé, yo tengo que dedicarle atención al bebé, amamantarlo, eh, eh, pues atenderlo, ¿no? Bañarlo y todas las actividades que requiere un bebé. Entonces mi costo de oportunidad ya es más alto. O sea, entre lavar platos, que aunque yo lo hago muy bien, ahora mi costo de oportunidad es atender. La otra actividad que tengo como alternativa es atender al niño. Entonces, aunque yo tenga ventaja absoluta con la lavada de platos y cocinar, lo más recomendable es que yo me dedique a atender el bebé y mi esposo, que aunque no tiene ventaja absoluta en eso, eh, se dedique a esa labor. Eso es lo que diría pues la división del trabajo y la especialización. No es conveniente pues que yo me siga dedicando a lavar los platos, a cocinar y a atender el bebé, porque a lo mejor cuando vaya a atender el bebé voy a estar muy cansada y esa labor no la haga tan bien o viceversa, que esté muy cansada de atender el bebé y cuando vaya a lavar los platos ya no lo haga tan bien como yo lo hacía, porque voy a estar demasiado cansada con 3, 4, 5, 7 actividades. Entonces lo conveniente es que aunque mi esposo no tenga ventaja absoluta para lavar platos, lo haga, porque ya en términos relativos mi costo de oportunidad se incrementó. Entonces, ¿queda claro esos conceptos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, esto básicamente lo que nos enfatiza es que la ventaja absoluta, pues, trata básicamente de producir un bien o un servicio que tenga menores costos.
Es decir, que utilicemos menos recursos que otros países para desarrollar ese bien. O sea, el comercio nos beneficia, perdón, si, si cada país produce aquello en lo que tiene ventaja absoluta. Por supuesto, ¿no? O sea, lo ideal sería que México se dedique pues a sus actividades petroleras o Costa Rica que tiene su ventaja en la producción de café o de ciertos productos ecológicos o el turismo o la elaboración de productos médicos. ¿Por qué tiene ventaja? Porque tiene un capital humano, una población bien formada a la cual se le puede sacar ventaja en ese sentido. O sea, tenemos el capital humano para la fabricación de productos médicos. Además, es un producto que lleva incorporada tecnología y conocimiento, capital humano, y ahí hay una ventaja absoluta comparada, por ejemplo, con Haití. A lo mejor las personas de Haití no tienen la formación educativa suficiente para desarrollar productos médicos. Entonces allí, por ejemplo, Costa Rica tendría esa ventaja especial. Entonces, ¿qué significa tener ventaja comparativa en la producción de un determinado bien? Bueno, pues que yo produzco de forma más competitiva un bien eh, o lo produzco de una manera mejor, con una menor cantidad de recursos y a lo mejor de mejor calidad que otros bienes. Se tiene que producir el bien con el menor costo oportunidad. O sea, David Ricardo, eh, que más adelante lo vamos a ver, él planteaba que el comercio se generaba entre las naciones a partir, era conveniente a partir de la ventaja comparativa. A ver, una forma de explicar esta ventaja comparativa también podría ser el caso de un país que tenga, por ejemplo, Taiwán. Tiene un clima más bien cálido y aguas cálidas, ¿no? Y una zona costera significativa. Entonces se le facilita, por ejemplo, tener piscicultura de camarón o ciertos cultivos de especies. Entonces tiene una ventaja comparativa en términos climáticos para producir ese camarón, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene estaciones. Entonces se le dificultaría a los Estados Unidos producir este producto porque no tiene las aguas cálidas constantes. Pues se le dañaría el cultivo. Entonces allí eh, Taiwán le ganaría en términos de la ventaja comparativa. O sea, Taiwán es más competitivo que los Estados Unidos para producir este tipo de cultivos, tener estas piscinas acuáticas para la producción de camarón. Entonces, el costo oportunidad de producir los camarones en Taiwán comparado con otra actividad es bajo. Mientras que si los Estados Unidos se dedica a producir estos camarones sin el clima, a lo mejor con tecnología podría crear la climatización. Pero la inversión en energía y en tecnología le aumentaría sus costos de producción. Y el costo oportunidad sería muy alto, porque podría, con toda esa inversión tan grande que va a hacer para producir camarón, más bien la podría direccionar hacia un sector que sea más rentable o hacia un sector que requiera ese capital humano y que de alguna forma pues lo estaría subutilizando en la producción de camarón. O sea, el costo oportunidad para los Estados Unidos es más alto comparado con el costo oportunidad de Taiwán de producir estos camarones.
Bueno, vamos a ver más ejemplos en caso de que esto no esté tan claro. Tenemos que Johann Sebastian Bach es el mejor compositor del mundo y el mejor copista de partituras. Tiene una ventaja absoluta y tiene también ventaja comparativa. Además, él tiene un asistente. El asistente también es muy bien copista de partituras. Entonces, y, y Sebastián Bach es mejor copista de partituras que su asistente. Entonces, ¿tendría sentido que Bach gastara parte de su tiempo haciendo copias de las partituras, ya que es más eficiente que como copista que su asistente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo fue otra vez, profe? Sí, o sea, Bach, Sebastián Bach, es el mejor compositor del mundo y además es el mejor copista de partituras. Tiene las dos cualidades para ambas cosas. O sea que él tiene ventaja absoluta como compositor y como copista de partituras. Sin embargo, la ventaja que tiene como compositor es mayor que como copista. Compositores como que Ah, crear pues una... no tiene sentido que sea copista, ¿verdad? Porque el copista ocupa más tiempo y todo, y puede dedicarse más a ser compositor, que es lo mejor, antes de dedicarle tiempo al otro. Ajá, muy bien. Entonces sí, la pregunta era esa. ¿Tendría sentido que Bach gastara parte de su tiempo haciendo copias de las partituras, ya que es más eficiente que como copista que su asistente? Él es más eficiente haciendo eh, esta actividad que el asistente. Entonces nos preguntaban eso. ¿Los demás qué piensan? ¿Están de acuerdo con Sebastián? Profe, Sí, te escucho. Friedin. que no veo. Una consulta, y aquí no viene, digamos, el asunto a quién le vendo yo mis productos, porque depende de mi cliente, pues mi calidad como copista, que supera la de mi ayudante, pues me obliga por ese cliente o por esa cartera de clientes a hacer las copias en lugar de mi ayudante. No viene eso también en juego, no se podría pensar sobre sobre esa línea. Friedin, bueno, es muy pertinente su observación, pero si voy a vender, digamos que varias copias de partituras, entonces a lo mejor sería conveniente que contratara otro asistente. O sea, si la demanda es grande de partituras, lo conveniente sería que yo contratara un segundo asistente que supla o atienda esa demanda. Pues considerando lo que usted me plantea de un comercio más intensivo en términos de partituras. No me refiero a un comercio intensivo. O sea, un comercio intensivo sí me lleva a meter más Ajá, mano de obra en ese sentido. Me claro. refiero a que una parte de mi cartera de clientes Ajá, es muy selecta. ok. Entonces, esa parte, en esa parte de cliente selectivo al que yo puedo ser selectivo, Ujú, digamos, back pensando en la nobleza, para verlo de alguna forma, ¿verdad? ujú. Me obliga a que no sea mi ayudante, sino que sea yo el que tenga que meterse en ese trabajo en el que tengo mi ayudante. En ese sentido, en el que hay un comercio más selectivo y un comercio más, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Más mayoritario. Sí, sí, usted está hablando de un trato preferencial que se le pueda dar a algún tipo de cliente. Sería una situación excepcional, ¿no? Pero en términos de la ventaja comparativa, o en términos de lo que nos plantea la teoría de la ventaja comparativa y la ventaja absoluta, lo conveniente en este caso es que Joan Sebastián se dedique a la producción en términos de la composición, porque allí es donde
está como la creación. Como copista lo puede hacer otra persona. El asistente lo hace bien, solo que lo hace de pronto a una menor velocidad comparado con Joan Sebastián. Entonces, lo que nos dice el planteamiento teórico sería que lo ideal es que Joan Sebastián se dedique a la composición, no tanto a ser copista. Para eso tiene el asistente, y si fuera muy exigente, pues el cliente, pues contratar un asistente más cuidadoso, si fuera la situación. ¿Sí te quedó claro? Sí, profesora, muchas gracias. Ok. O sea, lo ideal es que para aprovechar esta destreza y esta habilidad que tiene Joan Sebastián, lo conveniente para el comercio o para el desarrollo de sus ventajas comparativas y absolutas es que Joan Sebastián se dedique a la composición y que el asistente se dedique a las partituras. Y si fuera el caso de que tuviera un cliente pues muy exigente, muy especial para él, eh, a lo mejor contratar pues otro asistente que sea más cuidadoso, que sea más detallista en el de la, desarrollo de la actividad como copista de partituras. Aquí tenemos a Gordon Ramsay, que se considera pues vamos a suponer que es el mejor creador de recetas y también es el mejor creador de ingredientes. Entonces nos preguntamos si tendría sentido, pues que como él es tan hábil en la creación de recetas y, o sea, tiene ventaja absoluta en la creación de recetas y en la preparación de ingredientes. Ustedes me imagino que lo han visto a él en televisión, que es tiene bastante fuerza al momento de cómo le habla a los cocineros o a los chefs que él va formando, a sus estudiantes. Entonces, la ventaja que tiene como chef es mayor que la ventaja que tiene como preparador de ingredientes. Como chef, él es creador de sabores, creador de nuevas sensaciones, de diseños. Entonces, ¿tendría sentido que Ramsay gastara parte de su tiempo preparando ingredientes, ya que es más eficiente en esto que su ayudante? ¿Qué piensan ustedes? Digo, tiene sentido. Por lo de la ventaja comparativa. O sea, él tiene, ¿para qué va a hacer los ingredientes? Si puede, si lo de lo creador de recetas es específico para él. O sea, es más difícil encontrar una persona que creadora de recetas que alguien que prepara ingredientes. Ujú. ¿Y los demás compañeros están de acuerdo con lo que nos comenta Sebastián? Es Esteban, profe. Esteban, perdón. Vieras que yo toda la vida he confundido a Sebastián con Esteban. Siempre tengo ese problema, perdón. No, no importa, pero sí, me da risa. No, perdone. Em, los demás compañeros. Friedin, ¿usted qué piensa? No puedo estar de acuerdo. Soy cocinero y sé lo que es estar allá adentro y sé lo que es estar con chefs que están a la par de nosotros, igual como Gordon, pegándonos gritos, pero también, aunque son muy truchos, muy especialistas en su área, están tan metidos en su mente Ajá. que ellos están también haciendo mise en place, están haciendo los fumets, o sea, están ahí metidos como cualquier otro. Creo que eso también tiene que ver con el tipo
de chef con el que usted tenga a la par. Digamos, yo entiendo lo de Gordon, lo he visto en los programas, Ajá, eh, pero su compromiso es otro, o sea, su visión es otra a lo que ya es estar dentro de una cocina. Y en este sentido, si no, sí se me complica porque yo he estado dentro de cocinas trabajando y he ajá, estado a la par de los chefs y todo el asunto, entonces sí los veo que aunque ellos están creando, todos los días se crea en la cocina, menos de que sea una cocina, eh, eh, para decirlo de alguna manera, ejecutiva, de que ya como los platos están en la, en la, en la carta, así salen, a como hay otros que todos los días se cambian los platillos principales, son más artísticos y todo el asunto. Entonces creo que eso va a variar dependiendo del tipo de cocina en la que se esté trabajando, más allá del chef como tal. ok. Entonces, para ti no tiene sentido que él se dedique solo a chef. Debe dedicarse también a preparar ingredientes, lo que entiendo. A lo que voy es, va a depender de la cocina, profesora. O sea, no todas las cocinas, o no todos los chefs están de un mismo tipo de cocina. Hay cocinas en las que perfectamente el chef puede estar más preparado en hacer cambios intensivos a la carta, Ujú, que a veces es lo que hace Gordon, ¿verdad? Que prepara durante un largo tiempo una receta que se puede dar el lujo de salir de su país de origen para ir a experimentar sabores, ir a experimentar texturas y todo el asunto, para posteriormente aplicarlas en sus cartas, ujú. ¿verdad? A sus comensales. Y obviamente tiene su cuerpo de trabajo, tiene sus chefs, tiene sus subchefs, tiene sus especialistas en salsas, así sucesivamente, que los que les puede dejar la cocina libre. O sea, encárguense de ustedes de eso, que yo me voy a ir para otro lado a hacer en lo que soy bueno. Ujú, Sin hacer, embargo, hay otras cocinas en las que todos los días se cambian los menús. O sea, el menú no es estático. ok, ¿Me explico? ajá, Entonces, en ese sentido, el chef hace lo contrario de Ramsay, que ya no le da todo a su grupo de trabajo, sino que él se mete al grupo de trabajo a trabajar, incluso yo los he visto trabajando en un mise en place, que un mise en place es cortar productos, digamos, cortar la zanahoria, cortar la cebolla y tenerla ahí para el momento en el que se hacen las preparaciones. A lo que voy es que eso va a depender más allá del chef, sino de la cocina en la cual está el chef. ok. Sí, sí, tienes razón, a lo mejor bueno, en este caso lo que queríamos hacer énfasis era como el costo oportunidad que tiene Ramsay con respecto al costo oportunidad que tiene el asistente o el ayudante. El costo oportunidad de que Ramsay se dedique a picar ingredientes en lugar de hacer chef o pues al diseño o al creador de recetas es más alto que si el ayudante se dedicara a preparar los ingredientes. Entonces, básicamente lo que queríamos hacer énfasis aquí es en eso, ¿no? Que el costo oportunidad de Ramsay es muy alto comparado con el costo oportunidad del ayudante. El ayudante, pues, está contratado básicamente para esa labor y a lo Profe, mejor no puede suplir la labor que hace Gordon Ramsay. O sea, Gordon Ramsay sí puede suplir al ayudante, pero su ayudante no lo puede suplir a él. Entonces, su costo oportunidad es muy alto. Por ese lado lo estoy viendo, Frieden. Sí, te escucho, Esteban. digamos, o sea, con todo esto se me da el pensamiento, digamos, que cuando uno lo pone ya como a nivel más de un país y no tanto como de una persona, no sé, pongámosle Costa Rica, que sea bueno, bueno, con el café, que es lo más obvio, que todo el mundo saca el café, ¿verdad? Ujú, Y que también aparte del café tenga, no sé, la ventaja en transporte de café. Eso sería una ventaja absoluta, pero digamos que en el caso hipotético de que
el costo, oportunidad de el transporte de café no valga la pena a hacer café, digamos, sería una ventaja comparativa como a nivel nacional o bueno, de país, que Costa Rica se enfoque en hacer café en lugar de transportar café. No sé si me expliqué, pero lo que me estoy diciendo es qué pasa si uno lo pone como a nivel ya más nacional, el asunto de las ventajas comparativas, o sea, cómo más o menos va el asunto, porque es muy fácil imaginarlo con una persona, ¿verdad? Que yo sea mejor tocando guitarra a afinar guitarras, Ajá. Sí, pero, ahorita lo vamos a ver con dos países. Lo vamos a ver en un ejemplo. ok, ok. Entonces allí yo creo que te va a quedar un poco más claro. Lo vamos a ver con datos, sino que estos son como, básicamente son ideas intuitivas. Entonces, básicamente, pues lo conveniente en términos del planteamiento teórico de las ventajas comparativas es que, pues que Ramsay no se dedique a preparar ingredientes porque él tiene pues ventaja absoluta tanto como chef, o sea, como creador de recetas, como en la preparación de ingredientes. Y tiene ventaja comparativa como chef. O sea, por lo tanto, lo mejor en términos del tiempo, del uso del tiempo, es que él se dedique a crear recetas y que el ayudante se dedique a colaborarle en la preparación de esas recetas. Gordon puede sustituir al ayudante, pero el ayudante no lo puede sustituir a él en la creación de recetas. Entonces, en términos de la ventaja comparativa, lo ideal es eso, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, aquí está la Gordon. Bueno, más o menos ese es su carácter. La verdad es que tiene un carácter bastante pesado. Aquí tenemos, Insoportable, pero es entretenido verlo, la verdad, a veces. bueno, ahorita que él está haciendo los viajes por distintos países, me ha gustado más. La verdad es que yo como chef no me gustaba verlo. Pero ahorita que él se enfrenta a los desafíos y que va a distintos países y Que allá a lo él es el pone. que a él es el que le va mal y no a la gente que lo acompaña, sí, sí. Sí, sí, que una vaca lo patea y que uno ve eso Ok. y que ve que ahí que se esfuerza pues por sacar un peso, se le estropean los ingredientes y cosas de esas, entonces como que es más entretenido verlo ahí. A mí no me gusta casi verlo en la labor agresiva esa que ofende a los estudiantes y cosas de esas. Es como el carácter, ¿no? Hay gente que tiene carácter pesado. Yo esos programas de él no me los veía, pero ahora que está viajando sí me parece entretenido. Bueno, aquí David Ricardo, bueno, él desarrolló la teoría clásica y para él fue el que, pues, que creó esta teoría de la ventaja comparativa y consideraba que los trabajadores de un país son más eficientes que los de otro país, que el comercio siempre era conveniente, incluso cuando los trabajadores de un país eran más eficientes que los trabajadores de otro país en la producción de todos los bienes. O sea, porque David Ricardo lo que vio fue la ventaja comparativa. El costo oportunidad que tiene para usted dedicarse a producir una cosa y no otra. O sea, incluso los países que tengan ventaja absoluta y comparativa en la producción de determinados bienes, aún así es más conveniente que se dediquen a producir aquellos bienes en los que tienen mayor fortaleza, en los que tienen mayores capacidades, aunque sean buenos en todo. O sea, usted puede ser bueno como país en producir bienes de capital o producir servicios y producir bienes intermedios. Usted puede ser bueno en la producción de todo ese tipo de bienes. Sin embargo, si usted se dedica a producir un bien en el cual, aunque tiene ventaja absoluta y comparativa, podría dedicar esos recursos en otro bien que le genere mayores ganancias, es mejor destinar esos recursos
a producir los bienes que le va a producir mayor rentabilidad, que usted le puede generar mayores exportaciones hacia otros países, que usted puede comercializar más. O sea, cuando los países exportan, con ese dinero de las exportaciones es que pueden importar otros bienes y servicios. Por eso Estados Unidos, por ejemplo, compra muchos bienes y servicios intensivos en mano de obra barata. Y vende bienes y servicios o vende productos que sean intensivos en capital o en tecnología. Para ellos es más conveniente producir bienes intensivos en tecnología. Aunque puedan producir perfectamente productos que otro país también los hace. Pero los productos que son más intensivos en capital y en tecnología los pueden vender más caros. Porque llevan eso, ¿no? Capital humano y tecnología, innovación. Es más redituable para el país vender esos productos que dedicarse a vender otro tipo de productos que no les va a generar tantas ganancias en el comercio. Y bueno, David Ricardo no solamente pues escribió el libro que hace referencia a todo este planteamiento teórico, sino que él mismo fue miembro del Parlamento británico. Y cuando pudo ejercerlo, él se opuso a la ley de granos. O sea, la ley que restringía la importación de granos. Y era básicamente se refería al trigo. O sea que él no solamente hizo su planteamiento teórico, sino que también lo aplicó. Y bueno, eso hace como más válido pues la teoría, ¿no? O sea, que no solamente se le ocurrió, lo pensó, lo analizó, lo escribió, sino que también lo aplicó y lo hizo cumplir durante su periodo que estuvo en el Parlamento. Bueno, un ejemplo de intercambio puro. En este caso, Daniela pues tiene 15 chocolates y Carlos tiene 20 galletas. Bueno, primero veámoslo como si tuviéramos 40 chocolates y 20 galletas. Vamos a suponer que Daniela tiene 40 chocolates y Carlos tiene 20 galletas. Si fuera así, 40 y 20, o sea, 40 chocolates y 20 galletas. Y pues la una persona no quiere comerse las 20 galletas y el otro no quiere comerse los 40 chocolates. Entonces, ¿cómo tendría que hacer ahí el intercambio para que sea equitativo? Si fuera 40 y 20, ¿cómo podrían dividirse ellos esto de forma equitativa? ¿Cómo creen? La mitad de un producto a cambio de la mitad del otro producto, ¿no? Ajá, muy bien, ¿cierto? Básicamente lo que hizo Oscar fue dividir 40 entre 20, ¿no? Que nos daría que le diéramos, que Daniela le dé 20 chocolates a Carlos y Carlos le dé 10 galletas a Daniela. Y esto sería como una distribución de forma equitativa. Igual, si tenemos 15 chocolates y 20 galletas, usando el mismo criterio que utilizó Oscar, ¿cuál sería la relación? Es la misma lógica, ¿no?
O sea, si tenemos 40 chocolates y 20 galletas, lo que hacemos es que dividimos 40 entre 20. O 20 entre 40, eso da lo mismo. En un lado nos da 2 y en el otro lado nos da un medio. Cuando nos da 2 es que tengo que darle pues el doble de chocolates al dueño con respecto a las galletas, a Carlos, el dueño de las galletas. Y cuando es un medio, pues tengo que darle la mitad de mis chocolates a Carlos. Entonces, ¿cómo sería la relación aquí en términos de la distribución? ¿Cómo lo harían ustedes? Hacen galletas con chocolate, profe. Sí, aquí estas Fabio son galletas con chocolate, efectivamente. Bueno, básicamente lo que hacemos es, si dividimos chocolates entre galletas, es que yo no recuerdo si eso está. O sea, lo que nos preguntan es en qué proporción se pueden intercambiar y qué intercambios son factibles y cuáles no son factibles. Entonces, básicamente, si dividimos 15 entre 20, entonces es lo equivalente a 3/4, ¿no? Le sacamos la quinta a 15 y la quinta a 20 y nos da 3/4. Es decir, que 3 chocolates equivalen a 4 galletas. ¿Estamos de acuerdo? 3 chocolates equivalen a 4 galletas. Si dividimos 15 entre 20. O también es lo mismo si dividimos 20 entre 15, nos da 4/3, que es 4 galletas, es equivalente a 3 chocolates. Es la misma cosa. Siempre nos va a dar la misma proporción. O sea, para que las proporciones que nos den de forma equitativa, bien sea que dividamos 20 entre 15 o 15 entre 20, siempre nos va a dar que el de los chocolates debe dar 3 chocolates y el de las galletas debe dar 4 galletas. ¿Por qué da más las galletas? Porque tiene más galletas. ¿Qué no sería factible? Pues darle 20 galletas y 15 chocolates a una persona. Ay, perdón. Lo que no sería factible es que una persona se lleve todas las galletas y además le demos chocolates. Le demos 15 chocolates, sería inalcanzable, ¿cierto? Porque no nos alcanzaría darle a una persona todo y la otra quedarse sin nada. Pues eso no sería un intercambio justo. Y la otra opción sería que a una persona le den un chocolate y una galleta. También sería injusto, porque no le estaríamos dando la proporción que le corresponde. O sea, estaría como por debajo de la frontera de posibilidades. Lo justo es que a la persona le den 3 chocolates equivalente a 4 galletas. O 4 galletas equivalente a 3 chocolates. ¿Sí comprenden este ejemplo de intercambio? Okay. Yo voy a darlo por entendido. ¿Hay alguien que tenga duda en relación con esto? Bueno. Sí, es básicamente una división, ¿no? Bien sea que usted divida 15 entre 20 o 20 entre 15, siempre le va a dar la misma proporción. Y para realizar un intercambio justo, deberíamos respetar esas proporciones.
Si no respetamos la proporción, si la ponemos muy alta, pues estaría fuera de las posibilidades. Pues porque no nos alcanzarían los chocolates, como por querer darle a una persona 20 galletas y 15 chocolates y a la otra también 15 chocolates y 20 galletas. Eso estaría fuera de las posibilidades. No nos alcanzarían. Y lo otro, si le damos solo un chocolate y una galleta a una persona, pues estaríamos muy por debajo de las posibilidades que nos ofrece la economía. Estaríamos subutilizando el recurso. Muy bien. Veamos un ejemplo concreto para analizar la ventaja comparativa y las fronteras de posibilidades de producción. En este caso, vamos a analizar el caso de los Estados Unidos. Vamos a analizar su frontera de posibilidades de producción. En el eje vertical tenemos la cantidad de aviones que puede producir los Estados Unidos. Y en el eje horizontal tenemos la cantidad de componentes de automóvil. Estos están medidos en lotes de 10,000. Lotes de 10,000 unidades. Entonces aquí, por ejemplo, 500 lotes equivalen a 5 millones de componentes de automóvil. Y así sucesivamente. Y estos son los aviones que puede producir Estados Unidos. Entonces, un punto de la frontera de posibilidades de producción sin comercio estaría que en los Estados Unidos se produzca 500 lotes de componentes de automóvil y 1,000 aviones. Si los Estados Unidos se dedica solo a producir aviones, produciría 2,000 aviones y 0 componentes de automóvil. Si los Estados Unidos se dedica solo a producir componentes de automóvil, ¿qué son componentes? Pues asientos, spoilers, parabrisas, o sea, todo lo que compone un automóvil, como los elementos. Entonces, si se dedica a producir solo componentes, produciría 1,000 componentes. A simple vista, ¿ustedes en qué observan que es fuerte Estados Unidos? ¿Dónde observan ustedes que es más fuerte Estados Unidos? ¿Produciendo aviones o produciendo componentes? Si dedica todos los recursos a producir aviones, produce 2,000 aviones. Y si dedica todos sus recursos a producir componentes de automóvil, produce 1,000 componentes de automóvil. ¿Dónde observan ustedes que tiene ventaja Estados Unidos? En aviones, profe. Haciendo aviones. Eso, muy bien. O sea, en los Estados Unidos, el costo de oportunidad de un lote de componentes de automóviles en términos de aviones es 2. Aquí está el costo de oportunidad. Si se dedica a producir 1,000 componentes de automóvil, sacrifica 2,000 aviones. Y si se dedica a producir 2,000 aviones, sacrifica 1,000 componentes de automóvil. En México, aquí tenemos la frontera de posibilidades de producción de México. Y México, si dedica todos sus recursos a producir aviones, produce 1,000. Y 0 componentes de automóvil. Es decir, que para producir 1,000 aviones sacrifica 2,000 componentes de automóvil. Y si dedica todos sus recursos a producir componentes de automóvil, fabrica 2,000 componentes y sacrifica 1,000 aviones. O sea, en México, el costo oportunidad de un lote de componentes de automóvil en términos de aviones es 1/2. Miren que aquí, cuando produce
1000 componentes de automóvil produce la mitad de los aviones. 500. Y acá, cuando produce 1000 aviones, produce la mitad de los componentes de automóvil. Entonces, acá, el costo de oportunidad de un lote, es como si le quitáramos los 3 ceros, ¿no? El coste de oportunidad de un lote de componentes de automóvil en términos de aviones es 1/2. Aquí nosotros vemos el coste de oportunidad en el eje vertical. Si lo analizamos de aquí hacia acá. Y esta es la frontera de posibilidades de producción. Todos los puntos que estén en esta curva o en esta pendiente negativa se supone que son puntos de eficiencia. Lo que está acá afuera son puntos inalcanzables. Digamos que México quisiera producir 2000 componentes y 3000 aviones. Sería como por acá, ¿no? En este punto aquí. Él puede desear eso, este país. Sin embargo, es un punto inalcanzable, porque no tiene los recursos, no tiene el capital humano, el capital físico, la tecnología para alcanzar este punto. Estados Unidos podría querer producir 1000 componentes de automóvil y 3000 aviones. Sería como así este nivel. Quisiera producir esto, pero no tiene los recursos. No tiene ni el capital humano, ni el capital físico, ni tecnológico para producir. Es un punto inalcanzable. Todo lo que está fuera de esta frontera es inalcanzable. Ahora, también podría ser que quiera producir 500 componentes y, no sé, 100 aviones. Podría producir aquí 500 componentes y 100 aviones. Estaría dentro de la frontera de posibilidades. También es viable, pero este es un punto ineficiente, porque está por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Lo mismo México. Podría producir 1000 componentes de automóvil y digamos que un avión. También es un punto viable, pero es ineficiente. Cuando un país está aquí, cuando tiene condiciones de desempleo, o sea, está subutilizando capital humano. O cuando desperdicia infraestructura. O sea, no utiliza lo suficiente toda la inversión que se hizo en una infraestructura. Entonces está por debajo de la frontera de posibilidades de producción. O sea, claramente Estados Unidos tiene ventaja en la producción de aviones. ¿En dónde tiene ventaja México? ¿Dónde observan ustedes que tiene ventaja México? Los componentes de automóvil. Por supuesto, ¿cierto? A México le sale mejor dedicar todos sus recursos a producir componentes de automóvil. Bueno, aquí está la síntesis de cómo sacamos el costo oportunidad de los Estados Unidos y de México. Entonces, 1000 lotes de componentes de automóvil se transforman en 2000 aviones. Simplemente le quito los 3 ceros. Es igual que un lote de componentes de automóvil se convierte en 2 aviones. Y si lo quiero analizar al contrario, medio lote de componentes de automóvil se puede convertir en un avión. Lo que hago es como dividir por 2 en ambos lados. O saco el recíproco, que es otra forma de verlo. Y aquí, ¿cuál es el costo oportunidad para México? Igual. 2000 componentes se pueden transformar en 1000 aviones. Entonces elimino los 3 ceros para ambos casos. Entonces queda 2 lotes de componentes de automóvil se pueden convertir en un avión. O un lote de componentes de automóvil se pueden convertir en medio avión. Quisiera saber si les quedó claro cómo
estimamos el costo de oportunidad para cada país? Y si hay alguna duda. Todo claro, profe. Listo, muy bien, gracias. Entonces, como el planteamiento teórico de David Ricardo se basa en el hecho de que los países deben comerciar en la medida que tengan ventaja comparativa en un bien o un servicio. Entonces, lo que nos interesa saber es dónde tiene ventaja comparativa Estados Unidos con respecto a México y México con respecto a Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos fue como agregar todo simplificar todo en un cuadro. Entonces, tenemos un lote de componentes de automóvil, es equivalente a 2 aviones para los Estados Unidos o a medio avión para México. Entonces, ¿dónde está la ventaja comparativa aquí? ¿Quién tiene la ventaja comparativa? ¿Estados Unidos o México? Estados Unidos, ¿no? Pues claramente nos dice que un lote de componentes de automóvil, cuando sacrificamos un lote de componentes de automóvil, podemos obtener 2 aviones. Mientras que cuando sacrificamos un lote de componentes de automóvil, en México podemos obtener medio avión. Entonces, la ventaja comparativa en la construcción de aviones la tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene mejor capital humano, tiene mayor capital físico y porque ese es un bien intensivo en capital humano y en capital financiero, ¿no? Ahora vamos a analizar un avión es equivalente a medio lote de componentes de automóvil en los Estados Unidos. Y un avión es equivalente en México a 2 componentes de automóvil. Entonces, ¿dónde está la ventaja comparativa en la producción de componentes de automóvil? En México. Porque sacrificar un avión equivale a tener 2 componentes de automóvil. Mientras que en Estados Unidos, sacrificar un avión equivale a medio componente de automóviles. Entonces, México tiene ventaja comparativa de producir automóviles. De alguna forma, gráficamente, ya lo habíamos observado aquí. Casi que sin necesidad de hacer las operaciones. Sin embargo, hacer las operaciones nos deja más claro la decisión. Entonces, lo correcto aquí, de acuerdo con la ley de la ventaja comparativa, o con el planteamiento teórico de la ventaja comparativa, lo correcto es que Estados Unidos se dedique a producir aviones y México se dedique a producir componentes de automóvil. Probablemente Estados Unidos tenga ventaja absoluta en la producción de ambos. Pero en términos comparativos, el costo-oportunidad de Estados Unidos de dedicarse a la producción de componentes es muy alto porque está sacrificando aviones. Por cada componente sacrifica 2 aviones. Su costo-oportunidad es muy alto. Lo mismo México. Ahora vamos a analizar las ganancias del comercio considerando la ventaja comparativa. Entonces, aquí tenemos los mismos puntos. En el eje vertical, la cantidad de aviones. En el eje horizontal, la cantidad de componentes de automóvil. Y aquí tenemos la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en estado de autarquía o sin comercio internacional, Estados Unidos producía 500 componentes de automóvil y 1000 aviones.
Cuando aprovecha la ventaja comparativa, la producción y el consumo de los Estados Unidos es producir 2.000 aviones y 0 componentes de automóvil. Por otro lado, Estados Unidos consume 750 componentes de automóvil y produce y consume 1.250 aviones. O sea, esta es la relación que nos da el comercio. Aquí le queda un excedente para exportar. Y estos 750 componentes de automóvil es lo que le importó a México. Por otro lado, aquí tenemos la producción y consumo de México. En el eje vertical tenemos que se producen 1.000 aviones. En estado de autarquía produciría 1.000 aviones y 0 componentes. Y aquí tenemos que si dedica toda a producir solo componentes de automóvil, produciría 2. Pero en estado sin comercio internacional, México produce 1.000 componentes de automóvil y 500 aviones, sin comercio. Cuando decide entrar al comercio, aprovecha su ventaja comparativa y produce 2.000 componentes de automóvil y 0 aviones. O sea, todo su capital humano, físico, tecnológico, lo dedica solo a producir componentes de automóvil, que son intensivos en mano de obra. En total, México consume de los 2.000 componentes de automóvil, consume 1.250. Y de aviones consume 750 aviones. Son aviones importados. Mire que antes el consumo de lotes y componentes de automóvil era 1.000 para México. Y de aviones era 500. Producía y él se autoabastecía con 500 aviones y 1.000 componentes. Con el comercio, mire que él ahora consume 250 más aviones que los importa de los Estados Unidos. Y consume también 250 más componentes. Porque como se dedicó solo a producir componentes, el excedente lo exporta a los Estados Unidos, 750. Mire que Estados Unidos importó 750. Justo la diferencia entre 2.000 y 1.250, que fue lo que le exportó a Estados Unidos. Sin comercio, los mexicanos consumían 500 aviones y 1.000 componentes. Con comercio, consumen 750 aviones y 1.250 componentes. Acá los Estados Unidos, sin comercio, producían y consumían 500 componentes de automóvil y producían y consumían 1.000 aviones. Con comercio, ellos producen 2.000 aviones y consumen 1.250 aviones. Los otros 750 lo exportan y lo exportan aquí a México. Y ellos no producen componentes de automóvil, pero consumen 750 componentes que los importaron a México. Mire que con comercio, Estados Unidos aumentó la cantidad de aviones consumidas y la cantidad de componentes de automóvil. Y México aumentó la cantidad de aviones consumidas y la cantidad de componentes.
Ambos países se beneficiaron del intercambio comercial. Quisiera saber si les queda claro este aspecto. Creo que sí. Ok, bueno. Aquí tenemos, esta es la síntesis de los intercambios. Cuando no hay comercio y cuando hay comercio. Y bueno, aquí en el gráfico claramente usted puede visualizar las ganancias del intercambio, que es este fragmento. Tanto para los Estados Unidos como para México. Bueno, lógicamente este es un modelo donde se supone 2 países y 2 productos. Y bueno, en economía pues se hacen supuestos para simplificar la compleja realidad y hacerla más fácil de comprender. En la vida real ustedes saben que hay muchos productos que se comercializan en muchos países, pero en pequeña escala lo que se quiere mostrar aquí es que el comercio beneficia a todas las personas. Además de lo que ya habíamos argumentado, que no todos somos buenos en todo para producir todos nuestros bienes y servicios. Pero en este caso, pues, lo podemos visualizar en términos cuantitativos. ¿Cuántos son las ganancias del intercambio? ¿Y cómo se favorece cada país, aunque otro país tenga ventaja absoluta y ventaja comparativa en la producción de aviones y componentes de automóvil? Estados Unidos siempre tiene ventaja en ambos casos, en las dos cosas. Sin embargo, México, desde su condición de inferioridad por tener mano de obra menos calificada, menos capital, aún así se beneficia. Algunas organizaciones se oponen al comercio porque piensan que se va a perjudicar el país al traer, por ejemplo, importar productos de otro país, piensan que se va a perjudicar la industria nacional, pero en realidad en los hechos no es así, porque simplemente se transfiere la producción de unos sectores, hay una transferencia de los recursos que se están utilizando de forma ineficiente hacia otros sectores que se puedan producir bienes y servicios de forma más eficiente. Solo hay una transición. Entonces, aquí les quería poner una aplicación para que ustedes la analicen. Dice, en 30 minutos, Carla puede hacer gallo pinto o puede limpiar la cocina. Y en 15 minutos, Michelle puede hacer gallo pinto y Michelle tarda 1 hora en limpiar la cocina. Entonces, ustedes les pido que lo analicen el caso y escojan una de estas alternativas. La pueden poner en el chat y vamos mirando. Es básicamente como para saber el nivel de comprensión de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. BC, muy bien, Fabio. ¿Y los demás? ¿Qué piensan?
Oscar. Ajá, ¿y los demás están de acuerdo con Oscar, Melissa, Fabio? Bueno, efectivamente, la opción B y C es la correcta, la que ustedes señalaron. Claramente Michelle tiene ventaja absoluta y comparativa en hacer gallo pinto. Ella es muy eficiente y su costo oportunidad, pues aquí nos lo hace ver claro. Que la otra opción que tiene por realizar sería limpiar la cocina y en lo que no es muy eficiente. Entonces, por eso tiene ventaja absoluta y comparativa para hacer gallo pinto. Y Carla tiene ventaja absoluta y comparativa en limpiar la cocina. Sí, los escucho, los que levantaron la mano. Esteban y Oscar. Profe, siempre que una persona tenga ventaja absoluta, va a tener igual una ventaja comparativa con respecto a los demás, ¿verdad? No, vieras que no. Depende. No. No, porque por ejemplo, si aquí Michelle hace 15 minutos al gallo pinto y tarda 10 minutos en limpiar la cocina, allí ya ella no tendría ventaja comparativa. O sea, tendría ventaja absoluta, pero no comparativa. Si Michelle tardara en limpiar la cocina 10 minutos y comparada con Carla, sería, Michelle limpiaría más rápido la cocina que Carla. Entonces, Michelle tendría ventaja absoluta, pero no comparativa. Ok, entonces, si la persona es totalmente dominante en ambas cosas, tendría absoluta, pero no tendría comparativa, es así. Sí, o sea, sí. Lo que tenés que analizar es qué sacrifica la otra persona por hacer esa actividad. Para vos analizar la ventaja comparativa, tenés que ver qué es lo que yo sacrifico por hacer esa actividad. Y si lo que vos sacrificás es más valioso o tiene mayor costo en el mercado que lo que vas a hacer, entonces no tenés ventaja comparativa. Solo tenés ventaja absoluta. Pero tenés que analizarlo. Es que la ventaja comparativa es una ventaja relativa. Relativa dependiendo de qué es lo que vos estás sacrificando por hacer una actividad. La absoluta es solo bajos costos. Entonces ya si vos tenés tus costos son inferiores con respecto al otro, ya ahí tenés ventaja absoluta. En menores costos de producción o menor cantidad de recursos utilizados para hacer una actividad. Allí ya tenés la ventaja absoluta. Creo que con eso ninguno tiene duda. Ahí lo que es que requiere un poquito más de análisis es analizar la ventaja comparativa, que es analizar el costo oportunidad. ¿Qué estoy sacrificando yo por hacer esa actividad? ¿Sí me hice entender, Oscar o Fabio? Sí, profe, todo en gracias. Ok. Bueno, la próxima voy a traer ejercicios donde, pues ya preparados así con opciones para que analicemos ventaja comparativa, donde no necesariamente sea absoluta, pero puede que no sea comparativa, para que lo dejemos un poquito más claro, pero lo voy a preparar así organizadito para que nos quede más claro. Si les parece bien. Bueno, siempre tenemos un trade-off en el comercio, porque estamos intercambiando bienes y servicios y estamos, el comercio siempre implica entregar una cosa y recibir otra, como galletas y chocolates o estoy vendiendo mi mano de obra y recibo un salario, o sea, siempre estoy haciendo un intercambio de un producto por otro. Estoy comerciando, puede ser que yo le venda a mi vecina juguetes de Navidad y mi vecina
me venda otro producto. Y un ejemplo clásico que se utiliza pues para analizar estas cosas es el de alimentos y armas. Bueno, aquí en este caso le pusieron cañones y mantequilla. Entonces como que el gobierno tiene esa disyuntiva. ¿Cuánto le dedico a la producción de armas y cuánto le dedico a la producción de alimentos? Especialmente los países que tienen ejército. Entonces siempre están en ese trade-off. ¿Qué es lo que me va a generar mayor beneficio? Y cuál decisión va a ser la más eficiente. Si en términos de otros, o sea, transformamos cañones en mantequilla o mantequilla en cañones. Entonces, básicamente aquí lo que estamos analizando es si nos ubicamos dentro de la frontera de posibilidades de producción o fuera de la frontera de posibilidades de producción. O si, por ejemplo, si estoy analizando, si digamos que yo me dedique a la colecta de frutos secos o frutos en el campo y además haga pesca. Entonces, mi trade-off sería, ¿cuántos peces dejo de pescar por ir a colectar frutos? ¿O cuántos frutos dejo de recolectar por dedicarme a la pesca? Básicamente de eso nos habla este trade-off en la producción. O sea, ¿qué es más eficiente? ¿Pescar o colectar frutos? ¿Elaborar armas o dedicarme a la producción de alimentos? Y siempre tratar de ubicar eso que sea eficiente, que esté dentro de la frontera de posibilidades de producción. Recordemos que la frontera de posibilidades de producción es la línea recta, esa línea que vimos aquí con pendiente diagonal. Esta es la frontera de posibilidades de producción. Si está por arriba, es inalcanzable. Las armas y la mantequilla o los peces y la colecta de frutos. Y si está por debajo de esta frontera de posibilidades de producción, pues es algo que está subutilizado. O sea, es viable, pero es ineficiente. Y la otra no es viable y es inalcanzable. Eso básicamente es a lo que hace referencia este trade-off. Ahora vamos a ver un caso más. Es muy parecido al de los dos países, pero en este caso se trata de una economía que se dedica todos sus recursos a producir jets, y son 30 jets. Y otra economía, la misma economía, que puede producir pipilachas, que es como un avión más pequeño. Los aviones grandes son los jets y los aviones pequeños son las pipilachas. Entonces, si deseo producir tanto jets como pipilachas, el gráfico nos muestra las proporciones que tendrá la economía. O sea, ¿cuál va a ser el trade-off entre jets y pipilachas? Y vamos a analizar, pues, en qué momento estamos frente a unos recursos escasos y cuál es el costo oportunidad en cada caso. Entonces, en este caso tenemos en el eje vertical, tenemos los jets y en el eje horizontal tenemos las pipilachas. Y esta línea, esta curva con pendiente negativa, es la curva de fronteras de posibilidades de producción. Arriba, este es un punto inalcanzable, porque sería producir en esta economía 40 pipilachas y 30 jets. Quisiéramos tener este punto de producción, pero es inalcanzable. No tenemos el capital físico, ni el capital humano, ni los recursos tecnológicos para lograr este punto de producción. Entonces, los puntos eficientes de producción son A y B, porque están dentro de la frontera de posibilidades de producción. Este punto C está por debajo de la frontera de posibilidades de producción. En este punto producimos 20 pipilachas y 9 jets. Este es viable, pero es ineficiente. Entonces, en el examen o en el quiz, lo que yo les daría a ustedes a ubicar es qué significa D o qué significa C. Y ustedes deberían estar en capacidad de identificar que este es un punto inalcanzable y que este es un punto viable, pero ineficiente. Y que los únicos puntos eficientes de producción sería A y B.
Bueno, aquí retomamos el caso de las galletas y los chocolates y donde vemos los beneficios del intercambio. Entonces, el intercambio pues no solamente mejora el bienestar de las personas y hace que, mire que nosotros cuando analizamos el caso de los automóviles y de los aviones, de los componentes de automóvil, en el caso de México y Estados Unidos, pareciera que como que esa producción de más, tanto de aviones y de automóviles para México y Estados Unidos, parecía que como aparecieron como por arte de magia. Pero en realidad lo que pasó es que lo que se generó allí fue aprovechar las ventajas comparativas de cada país. Y de alguna forma favoreció a los dos países. Entonces, ahora vamos a suponer que los dos países, si alguna persona tiene que retirarse porque debe entrar a otra clase, lo puede hacer. Yo lo que sí voy a procurar es como terminar de explicar de las pipilachas y los yes para la siguiente clase, seguir con el tema para no atrasarnos tanto con la clase. Porque creo que el próximo lunes es festivo. Entonces tenemos que avanzar lo máximo que sea posible. Entonces siempre lo que vamos a analizar en este caso, vamos a analizar que tenemos dos países, Alania y Bolono. Y cada uno pues se dedica a la producción de estos dos productos y cada uno tiene distintas ventajas comparativas. Entonces aquí tenemos Alania que produce 30 yes y 40 pipilachas y un punto en la frontera de posibilidades de producción sin comercio. Entonces sería cuando produce 28 pipilachas y 9 yes. Entonces, para hallar el costo oportunidad, como lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, si produce 30 yes, estamos sacrificando 40 pipilachas. Y si produce 40 pipilachas, estamos sacrificando 30 yes. Entonces, 40 pipilachas se pueden transformar en 30 yes y le quitamos un cerito y es como si 4 pipilachas equivalen a 3 yes. O hacemos como si aplicáramos una regla de 3 simple y obtenemos que 4/3 de pipilachas es igual a un yes. Aquí el truco está en que usted lo analice, primero analice si produjera todo de un solo producto, ¿cuánto sacrifica? Y aquí lo mismo, ¿no? Si produzco todo de pipilachas, ¿cuánto sacrifico de yes? Y hago la equiparación y luego aplico una regla de 3 simple y obtengo primero pipilachas en función de yes y luego las pipilachas equivalentes a un yes. Entonces, un yes equivale a 4/3 de pipilacha. Es decir, que un yes cuesta lo mismo que una pipilacha y 1/3. Entonces, 30 yes se pueden transformar en 40 pipilachas cuando 3 yes son iguales a 4 pipilachas. Ahora, suponemos aquí el caso de Bolono, que es un país. En este caso de Bolono, mire que aquí tenemos que la máxima producción de Bolono es producir 20 yes y 10 pipilachas. Si usted observa, el otro país tenía ventaja absoluta en la producción de yes y pipilachas porque la producción era 30-40 y aquí es 20-10. Es decir, que 10 pipilachas se pueden convertir en 20 yes. O una pipilacha equivale a 2 yes. Que lo que es lo mismo es que una pipilacha cuesta lo mismo que 2 yes. Aquí lo observamos, ¿no? Es una relación de 1 a 2. Un yes equivale a 2. Una pipilacha equivale a 2 yes. Ay, perdón. Y lo podemos hacer de la otra forma. 20 yes se pueden transformar en 10 pipilachas. Es decir, que un yes equivale a media pipilacha.
o un jet cuesta lo mismo que media pipilacha. Es como si lo analizáramos de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y obtenemos los costos de oportunidad. Aquí tenemos una síntesis. ¿Para qué hacemos esta síntesis? Para ver dónde está la ventaja comparativa, que es el planteamiento de David Ricardo. Dice que los países comercian en aquello, sustentan su comercio en aquellos productos donde tienen ventaja comparativa. Entonces, aquí tenemos Alania y Bolono. Entonces, una pipilacha equivale a 0.75 JEPs en Alania. Y una pipilacha equivale a 2 JEPs en Bolono. Y lo mismo aquí tenemos aquí, un jet equivale a 4/3 de pipilacha o a media pipilacha. Mire que aquí tenemos la ventaja comparativa. Está aquí en la producción. Este es mayor que 0.75. Aquí está la ventaja comparativa. Y en este caso de Alania, la ventaja comparativa está en pipilachas. O sea, ¿dónde salen más baratos los jets? O sea, aquí claramente lo podemos observar. ¿Dónde salen más baratos los jets y dónde salen más baratas las pipilachas? Entonces, ¿tiene sentido especializarse y comerciar? Sí, claro, por supuesto. Debemos especializarnos y comercializar los productos en aquellos elementos donde tengamos la ventaja comparativa. Cuando se realiza el comercio, bueno, voy a elaborarles un cuadro donde nos muestre la síntesis de el beneficio del comercio en un formato de cuadro. Bueno, aquí cuando ambos países producen y consumen, producen 17 jets y 34 pipilachas. Si Alania se especializa en producir pipilachas y Bolonio en producir jets, aquí es sin comercio internacional. Cuando ya se lleva a cabo el comercio, se aumenta la producción. Aquí sin comercio se producen 9 jets y 28 pipilachas. Y con comercio se puede producir 30 pipilachas y 10 jets. Es decir, que aquí en términos de jets aumenta un jet. Y aquí aumentan 2 pipilachas para el caso de Alania. Y cuando en el caso del consumo, producción y consumo de Bolono, aquí podemos observar que con el comercio las pipilachas pasan de 6 a 10. Y los jets de 8 a 10, incrementándose el comercio. El excedente proviene de la importación que hace cada uno al respectivo país que tiene la ventaja comparativa. Bueno, aquí tenemos el cuadro síntesis de las ganancias del comercio. Entonces, podemos observar que sin comercio se producen 34 pipilachas y con JEPs se producen 17 JEPs. Cuando hay comercio y Alania se dedica a la producción de aquel producto en lo que tiene ventaja comparativa, entonces produce 0 jets y 10 y consume 10 jets porque los importa. Por otro lado, las pipilachas, en el caso de Bolono, produce 0 pipilachas y consume 10 pipilachas. Y jets produce 20 jets y consume 10 jets. Entonces, el resultado del comercio es que produce 40 pipilachas y 20 jets. El comercio se incrementa tanto para Alania como para Bolono.
Y aquí tenemos el cuadro donde nos resumen las ganancias del comercio. Entonces, aquí lo dejamos, muchachos, y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, profesora, muchas gracias. A ustedes. Profe, ¿me permite un momento con respecto a ese tema? Sí, claro, con mucho gusto. Voy a dejar de compartir.